Al doctor Jiménez yo lo conozco, el doctor Jiménez yo lo conozco ya desde hace varios años. En tiempo de dictadura me invitó a trabajar a un policlínico parroquial en la calle San Isidro, en Santiago. Y ahí lo pude conocer, sobre todo su dimensión social y su compromiso político en ese tiempo. Y eso también lo llevó a que posteriormente fuera ministro de Salud, el primer ministro de Salud en la Vuelta a la Democracia. De esa época, que a mí también me tocó comenzar a trabajar con él, reconozco que se hicieron cosas muy buenas, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, que es la cosa que a mí más me interesa y más me motiva. Recuerdo eh, cómo fue vilipendiado por sus colegas especialistas porque se le ocurrió echar a andar el programa de IRA. Según muchos especialistas pediatras, el hecho de que los niños se trataran en la atención primaria iba a significar un aumento de la mortalidad infantil. Bueno, afortunadamente eso no pasó y hoy día se reconoce el IRA como un tremendo programa en nuestra salud pública. Y ese tipo de modificaciones se hace solamente cuando una persona está convencida y tiene el coraje para poder hacerlo. Así que fue muy grato trabajar con Jorge Jiménez en ese tiempo y bueno, después hemos seguido en contacto por otros temas también. Eh, para quienes no lo conocen bien, bueno, Jorge Jiménez es un médico, ha sido consultor internacional en salud pública en distintas organizaciones internacionales, fue ministro de salud por 2 años, ha sido profesor de la Universidad Católica por mucho tiempo también, y desde entonces que se ha dedicado fundamentalmente al tema del cáncer, y es sobre eso que nos va a comentar hoy día. Jorge, bienvenido, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, colegas y amigas y amigos de la región de Valparaíso tan querida y tan poco visitada por nosotros. Por eso, no solamente por la amistad con el doctor Duarte, sino que por la necesidad de activar nuestras redes y de activarlas de una manera permanente, tratando de transferir conocimiento y experiencia desde donde estamos situados nosotros con la antigüedad que ya tenemos. El otro día, hace unos meses en realidad, una joven doctorado en salud pública dijo, ya estaría bueno que se volvieran a sus sarcófagos los viejos. Pues. Un muchacho que está en el ministerio ahora. Bueno, así que yo creé mi sarcófago virtual. Hablo desde el sarcófago. Espero que las palabras y los conceptos les lleguen bien. Cáncer me tiró de una oreja prácticamente, que es como la gente se motiva por el cáncer. Yo era un pediatra social, publiqué mi libro de resumen sobre la experiencia en salud infantil, materno-infantil, y pensaba que ya me iba a dedicar a los nietos, a otras cosas, digamos. Pero mi esposa tuvo un cáncer afortunadamente tratable y benigno, y apareció un especialista británico joven que a raíz de un artículo que publicamos con Alexis Kalergis en el Lancet, me escribió y me dijo, yo voy a Santiago, a Chile, y que me gustaría hablar con usted porque Chile es un país que me interesa desde el punto de vista de hacer algo en cáncer. Entonces fueron como 2 o 3 tirones de oreja que me dijeron, Jorge, aquí te necesitamos. Eso fue hace 15 años atrás. Y fui aprendiendo y enamorándome del tema porque era el tema que indudablemente emergía como la gran preocupación que íbamos a tener los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto a partir de aquellos años. Si ustedes miran las estadísticas de los años 30, el primer problema de los años 20, 30, el primer problema era la tuberculosis pulmonar que causaba muerte, que también ocurría en los recién nacidos, que ocurría en los niños, que producía meningitis, que producía osteomielitis, en fin, era un desastre. Y de hecho, la solución para ese problema se inició obviamente con el desarrollo económico y social, pero desde el punto de vista sanitario con una ley de medicina preventiva que estableció el diagnóstico temprano de la tuberculosis mediante el ABREU, que era una radiografía del porte de una fotografía Rolleiflex, que se hacía en screening a lo largo del país y que permitía pesquisar ya la tuberculosis
avanzada. Lo mismo el BCG, que era una reacción inmunológica en la piel. Entonces, si el BCG crecía grande, ¿no es cierto?, al inyectar este líquido, se sabía que había una infección dando vuelta, por lo tanto se trataba con los quimioprofilácticos que fueron apareciendo después de los años 30, 40. Se creó una liga contra la tuberculosis, se creó una red de sanatorios, el de Peña Blanca, que ustedes deben conocer, ¿no es cierto?, el sanatorio del Peral en Santiago, que hoy día es el Hospital Sotero del Río, y así suma y sigue en Valparaíso, y todos esos hospitales que hoy día son o psiquiátricos o hospitales generales, fueron construidos con la ley de medicina preventiva que se discutió y se dictó en un año y que ordenó prácticamente, ¿no es cierto?, la salud pública del país en esos años. Estamos hablando del año 37, 38, 38 en realidad, comandada por un académico, el doctor Cruzcoque, profesor Cruzcoque, gran saludista, gran médico, gran internista, creador de la bioquímica en Chile, en fin, una gran figura que hay que estudiar, que hay que conocer. Él creó esta ley para resolver un gran problema. Sobre esa base, el doctor Allende propuso la ampliación del seguro obrero, que así se llamaba, para establecer, después de 10 años de debate, el Servicio Nacional de Salud en los años 50. Y así se fueron creando. Entonces, yo dije, bueno, si si el cáncer es un problema que está prácticamente arrasando en en todas las estadísticas, y va a ser ya la segunda causa de muerte, y es probable que sea la primera, cosa que ocurrió no mucho después del 2019. El cáncer pasó a ser la primera causa de muerte, lo vamos a ver más adelante. Habría que estudiar una estrategia y una ley, porque el cáncer está muy desperdigado por todos lados. Piensen ustedes que para diagnosticar, tratar y hacer que sobreviva o acompañar hasta la muerte a una persona, tienen que pasar por 5, 6, 7 especialistas, tienen que gastar mucho dinero, o ya sea el seguro público o privado, las personas de sus gastos de bolsillo. En fin, es un desafío muy grande el cáncer para cualquier persona. Y tiene mucho que hacerse desde el punto de vista de la planificación, del pensamiento, de la discusión. Por eso que yo dije, bueno, hagamos un modelo distinto, pero parecido al de Cruzcoque del año 37, en el que se estudia el tema, se dimensiona el problema y se organiza una estrategia de toma de conciencia y de desarrollo para ir viendo cómo y qué hacer. Y en eso estamos. Les voy a contar un poco cómo nos hemos ido yendo. Ahora tengo que, a ver aquí está. Bueno, esta presentación no es propia mía, es una presentación que estoy recogiendo las experiencias personales de estos años y el aporte del equipo con el que estamos trabajando, la Fundación Chile Sin Cáncer, que preside Bruno Nervi, que es un oncólogo notable, joven, 40 y tantos años recién, y que está haciendo mucho esfuerzo por ayudarnos y participar en esta estrategia. El Foro Nacional del Cáncer de Chile, que es la fundación que yo organicé, que hoy día la está presidiendo, dirigiendo la ex senadora Carolina Goich, que como ustedes saben sufrió un cáncer y está dedicándose su parte principal de su esfuerzo a la estrategia para luchar controlar el cáncer. Después ya han ido apareciendo algunas estructuras como la Ley del Cáncer, que le voy a hablar después, y la Comisión Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud, que es una comisión parecida a la comisión del GES, que tiene varias misiones que vamos a ver más en detalle. Y hemos construido ya una red internacional con la Universidad de Harvard, su Escuela de Salud Pública, y el profesor Rifat Atun, que Dagoberto seguramente conoce, y que estamos haciendo un trabajo de prospección y de búsqueda de estrategias para los países de América Latina y el resto del mundo, con la Unión Internacional contra el Cáncer, la OICC. Ahora, ya les he hablado un poco de mi línea de tiempo, que son 10 años, 15 años, del 2012, 2010 para adelante.
que partió como una conversación, después como un foro de interesados, los stakeholders que llaman ahora. Hicimos un mapa de investigación en cáncer que está en el sitio web del Foro Nacional de Cáncer. Hicimos una primera propuesta de estrategia integrada en el año 2014. Logramos involucrar a la Comisión de Salud del Senado y del Ministerio, perdón, y de la Cámara de Diputados. El MinSal, curiosamente, se resistió. Yo estuve un par de años trabajando como pinche asesor en el Departamento de Estudios del gabinete de la ministra y no me dieron la pasada porque consideraban que no era adecuado tener una ley particular para un problema. Yo le dije, bueno, ustedes ignoran lo que está pasando, lo que pasó en la historia de Chile, en la cual fue necesaria una ley para que las políticas fueran constantes y tuvieran continuidad, para que se asignaran recursos especiales y para que se agitara el país en torno a este problema. Bueno, pasó el tiempo, el Parlamento, en base a una información que nosotros habíamos recogido y propuesta, redactó una propuesta de ley que fue patrocinada por todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras que habían en la legislatura anterior. Y a pesar de la resistencia del ministerio, en el año 2018, el gobierno de la época, curiosamente que no era mi gobierno, decidió patrocinar el proyecto. Lo vamos a ver en detalle. Bueno, ¿cuáles son los elementos que contribuyen a este proceso? Desde el ministerio, ¿no es cierto? Fue necesario reconocer la brecha y recoger los datos de los tomadores de decisión. Por otra parte, teníamos el plan de garantías explícitas, el GES de 2005, la ley Ricarte Soto, el Departamento de Drogas de Alto Costo, las guías clínicas y una estrategia nacional de salud. Y por el otro lado estaban las fundaciones, las universidades, las sociedades científicas y en las agrupaciones de pacientes que han sido extremadamente importantes en este trabajo. Ha sido realmente no una revelación, pero una reiteración de que si ustedes no trabajan con los pacientes y sus familias, no es tiempo perdido, pero es un tiempo mucho menos rendidor. En el caso del cáncer es particularmente importante considerar, y por eso tenemos una 65, 70 organizaciones de pacientes que tienen que ver con cáncer por distintos lados. Y las sociedades científicas. Después les vamos a anotar, digamos, cuáles son en lo que se ha llamado la alianza público-privada, que de alguna manera eh, está de moda, pero que ustedes van a ver en el sistema de salud chileno ha estado siempre presente. El Plan Nacional, la Ley Nacional de Cáncer que se promulgó en el año 2020 y que está en ejercicio. Se creó la comisión, se está creando un fondo de cáncer, se está estableciendo un beneficio tributario para las personas que donen dinero y se está intentando crear un registro de cáncer, que es muy importante, vamos a hablar de ello después. Y una agencia nacional de cáncer. Todas esas instancias que no existían antes tuvieron el apoyo del doctor Santelices, que duró poco como ministro porque fue muy activo en su participación. Y ahí estamos, del trío dinámico nos llamamos nosotros con la senadora Goichi y con el doctor Nervi, que hemos estado trabajando en este tema. Ahora, volviendo a la estructura del cáncer como enfermedad dominante, ¿no es cierto? Su presencia en las estadísticas del mundo está entre el segundo y el primer lugar. Ya en 2019 ocupó el primer lugar en Chile. Está presente en todas las edades y en todas las condiciones. Y hay que saber investigar para poder diseñar estrategias efectivas de control. Sin embargo, al igual que todas las condiciones de salud, hay una gran inequidad en la distribución del cáncer. El 80% de los casos están situados en países pobres, países menos desarrollados, y reciben solamente el 5% para controlar el cáncer. Por supuesto que hay ciertos cánceres que están asociados evidentemente a relaciones de pobreza. Hay cánceres que ocurren prácticamente solo en los círculos de menor ingreso y de marginalidad.
lo vamos a ver más adelante. Como el cáncer de estómago, el cáncer de cuello uterino, son prácticamente privilegios de las personas que viven en situación de menor nivel de vida. Y esta inequidad obviamente que impacta con los costos y las catástrofes para las familias más pobres. Ahora, obviamente, al distribuirse por un nivel socioeconómico más bajo, hay regiones geográficas, continentes que concentran cierto tipo de cáncer. Vamos a ver algunas ideas. Y obviamente por sexo, hay cánceres que ocurren en el sexo femenino, cánceres que ocurren exclusivamente en el sexo masculino. Hay antecedentes genéticos para algunos cánceres y obviamente que la parte de la causalidad, los hábitos de vida que vamos a ver más en detalle, que son cuáles, los típicos que ustedes deben estar todos los días recibiendo de parte de los profesores, el consumo de tabaco, la mala nutrición por dietas hipercalóricas, con grasa y poca fibra, la presencia de sobrepeso y obesidad, el sedentarismo con los bajos niveles de ejercicio, la hipertensión y la diabetes. Son todos estos factores que lo confunden con el grupo de las enfermedades crónicas cardiovasculares. Pero el cáncer, como les decía, ha pasado a ser más predominante en la estadística. Ahora, la prevención del cáncer es genérica, es decir, hacer ejercicio, bajar de peso, tener una dieta rica en fibra y pobre en calorías, no fumar, tomar moderadamente, a pesar de que hay gente que hoy día dice que no hay que tomar. En fin, no exponerse a esos factores saludables, son factores comunes, pero en la parte específica del cáncer, hay ciertos cánceres ligados a infecciones, particularmente infecciones virales. El virus del papiloma humano, que es un virus que se transmite por, el contacto sexual y también por otras vías. El virus del papiloma humano para el cual se está vacunando desde el año 2014 en nuestro país y somos uno de los primeros países que estamos alcanzando tasas de vacunación altas en el conjunto del país. Ustedes saben, se está vacunando a niñitas y niñitos en el colegio en octavo básico más o menos, con una segunda dosis. Ahí hubo todo un esfuerzo, eso ocurrió cuando yo estaba de presidente de la comisión del CABEI, que han conocido ahora, la Comisión Asesora en Vacunaciones y Estrategias de Inmunización. El Helicobacter pylori, que es una bacteria ligada al daño gástrico del estómago, que produce úlcera y produce cáncer gástrico. Y el de la hepatitis B, que es bastante conocido y que también tiene vacuna. Y pues, obviamente que hay otros cancerígenos como el asbesto y otros elementos químicos particularmente nocivos en ese sentido. Ahora es importante aclarar 3 o 4 conceptos para entender cuando hablamos de cáncer. Cuando hablamos de cáncer decimos incidencia. ¿Qué es lo que es la incidencia? La incidencia es el número de casos nuevos en un año en un territorio determinado, ya sea bruto, sea el número de casos total que existen de cáncer, o ajustado según nivel de edad, según grupo de edad, cada 5, cada 10 años. Y hay que distinguir, ¿no es cierto?, el concepto de la población versus de la comunidad, porque la comunidad es ya un grupo de personas que se agrupan de una manera más íntima, digamos, más estrecha, por compartir alguna ideología, alguna religión, alguna etnia. Ustedes ven que en distintas regiones hay comunidades que no se mezclan con otras a pesar de que viven en el mismo territorio. O sea, el concepto de territorio incluye a todas las personas que viven, de todas las edades, todas las comunidades son una comunidad religiosa, una comunidad política, una comunidad de creencia en algún propósito solidario, que sea. Esa es la incidencia, casos nuevos en un año entonces. La prevalencia es el número de casos activos de un cáncer. Son los casos nuevos que ocurrieron en el año que termina, más los sobrevivientes hasta los 5 años. Es el concepto actual de prevalencia. Ahora, la prevalencia puede ser más. Por eso que se habla de sobrevivencia. Las personas que pasan los 5 años son sobrevivientes de cáncer y si ustedes quieren saber la prevalencia verdadera y absoluta, tienen que sumar las personas que ya pasaron los 5 años. Y no son pocos. Y obviamente la mortalidad, que son los fallecimientos totales en un año por territorio y por tipo ajustado por sexo, edad
nivel socioeconómico. Entonces, claro, no confundir incidencia con prevalencia ni con sobrevivencia. Se los dejo para que porque los informes genéricos de prensa e incluso en la docencia se confunde a veces este concepto. Ahora, ¿qué es lo que es un caso nuevo de cáncer? Les voy a dar esta lata porque es muy importante saber identificar qué es lo que es un caso nuevo. El caso nuevo es una persona identificada con un RUT, diagnosticada con cáncer clínicamente y con una patología compatible. O sea, aquí tienen ustedes la necesidad de que la persona sea una persona con derechos, con número de carnet, digamos, que haya sido diagnosticada clínicamente, pero que tenga una visión de anatomía patológica, que esté registrada en la estadística de un centro de salud y reportada a la autoridad regional y o nacional. El registro que está en proceso de creación, hay dos registros que han existido históricamente en nuestro país, que son los de Valdivia y los de Antofagasta. Los vamos a mostrar un poquitito, pero ahora ya hay registros que están partiendo en la región del Biobío y esperamos que el registro nacional sea una realidad dentro de poco. Hay dos tipos de registros, los registros hospitalarios y los registros poblacionales. Esta es una estimación que se hizo en el año 2018, ¿no es cierto? Con 18.197.000 personas existiendo en el país. Se calculó de que habían 53.000 casos y 28.000 muertes. Prácticamente la mitad de los casos nuevos tienen fallecimiento. Y los prevalentes hace 5 años eran 135.618. Ustedes pueden imaginarse que esta población, o esta comunidad de personas, que puede que no tengan nada en común salvo el tipo de cáncer, ¿no es cierto? Y algunas otras características, son particularmente miradas por el resto de la población o de la comunidad, a veces con distancia, a veces con discriminación en el tema de créditos, de solicitud de vivienda, en fin, distintos accesos al trabajo, a la locomoción, en fin, sufren la discriminación propia y los estigmas de las enfermedades crónicas o sobrevivientes. Hay dos ejemplos para que ustedes los miren después con más detalle. A la derecha está Valdivia y a la izquierda Antofagasta. Ustedes ven que las barras son distintas. En Antofagasta el cáncer de piel es mucho más importante que en Valdivia, obviamente. Razones, el doctor Duarte no podría decir porque él vivió en Valdivia, el sol, básicamente. Lo mismo en el bronquio, el cáncer de pulmón, es mucho más prevalente en Antofagasta que en Valdivia. ¿Por qué? Porque Valdivia tuvo un periodo largo de agua contaminada con arsénico, eso más el tabaquismo, más la exposición a otros factores, dio por resultado una mayor prevalencia de cánceres pulmonares. Y resulta, ¿no es cierto?, que en la región de Valdivia hay más cáncer de próstata, más cáncer de estómago, y había un cáncer de vesícula biliar del cual podemos hablar más adelante. En los hospitales la diferencia es básicamente hacia los cánceres que son operables. Esto es importante decirlo, que la cirugía es el primer instrumento para tratar el cáncer. Y muchas veces la miramos un poco de lejos, porque los cirujanos son muy activos y ellos operan, digamos, cuando les piden que sean operados los pacientes, pero de alguna manera no son colaborativos en el tema de las estadísticas ni en la capacitación. Y es una dificultad conseguir trabajar con ellos. Cuando ustedes comparan incidencia con mortalidad, y este es el caso de Uruguay, la línea gruesa, la de azul gruesa arriba, esto es el caso en Uruguay, es mucho más grande en el cáncer de mama que la línea celeste, más delgada, que de la mortalidad. O sea que aquí supongamos de cada 10 casos de cáncer de mama, que es la incidencia, solamente se mueren un tercio, digamos, más o menos ahí. Un tercio vale decir, hay un 70% de sobrevivencia a los 5 años. Esto significa de que el cáncer de mama es mucho menos mortal que otros cánceres. Si ustedes van hacia abajo,
van a ver que la barra celeste es prácticamente igual que la barra azul, oscura. Esto significa que prácticamente todas las personas que tienen cáncer de páncreas, por ejemplo, prácticamente todas se mueren. Incluso el cáncer de esófago, el cáncer de testículo, es un poco menos. Pero si son iguales, quiere decir que, y lo vamos a ver qué ocurre en distintos países. Arriba los países más ricos, abajo los países más pobres. Ustedes ven que la barra roja es mucho más chica que la barra azul en Australia y Nueva Zelanda. Esto significa que en Australia y Nueva Zelanda hay buen diagnóstico precoz, hay buena prevención, hay buen tratamiento. Y así va empeorando la cosa hacia abajo. Las zonas más desarrolladas son zonas que tienen una mayor capacidad, efectividad en sus sistemas de salud, por lo tanto diagnostican más rápido y evitan que sus pacientes diagnosticados se mueran. Abajo, ¿no es cierto?, en África, la sobrevivencia es bastante mínima. Ustedes ven, la barra azul es casi igual a la barra roja. Bueno, en Chile tenemos ya que la primera causa de muerte es el 25% de las muertes debidas al cáncer en Chile. 60.000 fueron los diagnósticos de cáncer en el año 2019, 30.000 las muertes por año en el 2018. Esto significa 3 cánceres por hora, 3 muertes por hora. Y en una encuesta que hicimos con una empresa de demoscopía, de estas encuestas de política, le metimos un par de preguntas de salud y el 70% de las personas consultadas declararon tener un conocido, un relacionado, un pariente, un hijo con cáncer. Por lo tanto, hoy día hay una conciencia bastante más profunda de que el cáncer es un problema. El cáncer está asociado a la vejez. De alguna manera, todas las cifras de cáncer, cuando se mira las estadísticas, van aumentando a medida que la gente concurre a ser más vieja. Así que no por eso significa de que los jóvenes no deban cuidarse. En cuanto a la expectativa de vida, bueno, aquí vemos que Chile está cerca del promedio de la OECD, pero bastante lejos del resto de los países que tienen mayor desarrollo. Nuestra expectativa de vida aquí, entre el año 70 y el año 2000, fue una ganancia de 16 años. O sea, ahí fuimos más rápido que el resto de los países en la transición demográfica y epidemiológica. Ahora, decir siempre, ¿no es cierto?, que es posible prevenir el cáncer y curarlo cuando es diagnosticado a tiempo. Ese es el principal desafío, la prontitud del diagnóstico. Ahora, esto ya lo vimos, tabaco y alcohol, 30% de las causalidades, infecciones crónicas las vimos de los virus, 18 al 20%, la dieta no balanceada, 30-35%, y algunas hormonas. Hubo una época en la cual los ginecólogos, de alguna manera, creyeron descubrir de que con el estrógeno se podía prolongar la actividad sexual, la belleza femenina y abusaron de los estrógenos. Y lo que provocaron fue una epidemia de cáncer de mama bastante fuerte. Por lo tanto, las hormonas tienen que ser cuidadamente distribuidas y entregadas. Hay cánceres ocupacionales y hay cánceres por polución. El estado nutricional chileno, todos lo sabemos, sale en los diarios todos los días y en la televisión. Entre el sobrepeso y la obesidad tenemos prácticamente un 70% de nuestra población. Y si contamos los obesos mórbidos, más todavía. Por lo tanto, si queremos luchar contra el cáncer, tenemos que luchar contra la obesidad. Fumadores. El promedio de la OECD es de 20,9 en el año 2011. El promedio de Chile es de 30 todavía. 30% de la población adulta está fumando. Mientras no demos una batalla definitiva contra el tabaco, vamos a seguir teniendo tasas altas de incidencia y de mortalidad por cáncer. Según el promedio y la población, ¿no es cierto?, hay cánceres que se distribuyen desigualmente, ya lo vimos en la estadística de Antofagasta y Valdivia, pero hay cánceres de vejiga que se ven más en la zona de Antofagasta, la peor zona desde el punto de vista del cáncer.
el gástrico en hombres y la vesícula en mujeres. Desde el punto de vista de... ¿Qué dice aquí? No me acuerdo qué es lo que decía. Bueno, este es... bueno, me lo voy a saltar. Se me olvidó qué quería decir. El nivel educacional. Este es un trabajo que hicimos con Cristian Herrera y miramos por el nivel educativo y vemos que las personas con ninguna educación tan arriba de un 8,64% de mortalidad por cada 1000 habitantes en todos los tipos de cáncer ajustados según nivel educacional, sexo masculino y femenino entre el 2000 y el 2010. Después, por debajo están la gente que tiene educación eh, básica, que tiene una menor mortalidad, alrededor del 6%, y ya las personas con educación eh, media incompleta, una tasa cercana al 2, y menos del 2 las personas con educación universitaria. Hay distintas maneras de ver, ¿no es cierto?, el desarrollo de la oncología. Entre los años 70 empezó un gran desarrollo de de la genética del cáncer. Aparecieron los oncogenes, los oncogenes supresores, se empezaron a producir anticuerpos, apareció un cromosoma llamado Filadelfia que tenía una gran relación. Después se descubrió el ciclo celular de las células del cáncer, la presencia del Helicobacter y la úlcera y el papiloma, que tal como decimos, influye en el cáncer de cuello uterino. Son años que de alguna manera han ido dando espacio para que la quimioterapia que empezó más o menos a finales de los años 30, comienzo de los años 40, tiene bastante más años que los blancos moleculares que tienen que ver con el uso de drogas específicas. Y hoy día estamos en la revolución de la inmunoterapia específica, lo que llaman la medicina personalizada, que de alguna manera va a ser importante saberla manejar porque es una inmunoterapia individual. Y al ser individual sabemos los saludistas que se importa un tipo de medicina que es bastante más cara. Han ido mejorando mucho los tratamientos en cuanto a la efectividad para la leucemia mieloide crónica. Hoy día estamos con una efectividad del 95%, con lo cual es una bastante buena noticia, con una mortalidad bajísima comparada con la de los años anteriores. Aquí yo no soy cancerólogo clínico, pero ustedes ven que desde abajo hacia arriba se han ido usando distintas drogas que han ido el cisplatino, el pemetrexel, el EGFR-TKI1, que han ido sumando y hoy día estamos con una quimioterapia bastante más compleja y bastante más desarrollada, con daños colaterales, efectos secundarios como la caída del pelo, los dolores, en fin, no es una cosa fácil, pero de alguna manera es un avance en la tratamiento del cáncer. En la Católica, el doctor Nervi hizo creó un pequeño centro de oncología, no tan pequeño porque el Servicio de Salud Suroriente tiene 1 millón de personas, más o menos 1,5 millones. Y de alguna manera pudo aplicar un modelo de sobrevida cuando adaptó el mismo modelo de tratamiento entre el hospital público y el de la Católica, lograron que prácticamente se equipararan la sobrevivencia. Eso ven aquí. Antes de aplicar ese modelo, la sobrevida en el hospital público era del 30%, mientras que en el hospital universitario era de 75%. El trasplante de médula para los niños con leucemia, ustedes saben, es el último recurso, cada vez más eficiente. Necesita todo un proceso de identificación de la condición genética, de la identidad, para poder transferir la médula. En Chile, en la comparación entre el sistema público, aquí a la izquierda, el sistema privado, y lo que ocurre en Estados Unidos es una diferencia bastante grande.
En Chile solamente el 15% por millones de niños. En el sector privado, un 26%, 27%. Y en Estados Unidos, esta misma cifra supera el 30%. Vale decir, en eso estamos todavía esperando que tengamos la capacidad de hacer más trasplantes de médula. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la proporción de mortalidad estandarizada entre los países, la diferencia en incidencia. Lo mismo que vimos en los países según su nivel de desarrollo, lo mismo que vimos según su nivel entre la incidencia y la mortalidad. Y Chile está más o menos, como decía mi profesor de salud pública, siempre más o menos en la mitad. Son un poco la mitad de los casos sobreviven en promedio. Pero hay cánceres que están dando bastante sobrevida, como el caso de los cánceres infantiles, que están teniendo una sobrevida de 78-80%, lo cual es bastante bueno comparado con lo que había hace 10-15 años atrás. Ahí el Hospital Calvo Maquena es el hospital de preferencia y un hospital público que ha logrado, al igual que las cardiopatías congénitas, dar una señal de que el hospital público puede ser, cuando se le entrega los recursos y la capacitación de su personal, mucho más, tan efectivo como el mejor sistema privado. Esa es una tranquilidad en los casos graves. Probablemente en otras materias, como el trato, el acceso, la prontitud, puede ser distinto, pero en el caso de efectividad, tenemos que en nuestro país, cuando en los casos, en los temas de mayor gravedad, hay un buen resultado. Con la gente de la Escuela de Salud Pública de Harvard hicimos un estudio que llamamos cómo enfrentar la creciente carga de cáncer en Chile, cuáles son los desafíos y oportunidades. Este fue un estudio que duró un par de años y que hizo una comparación, una recolección de datos. Y ahí voy a describirle un poco el detalle para ver cómo estábamos desde el punto de vista en la prevalencia y el abordaje de los cánceres. El mundo está en 197.000 casos, 197 casos por 100.000 habitantes de muerte. En Europa la mortalidad es más alta y en Norteamérica también. Y en Chile es de 195. Esto es una especie de contradicción porque en los países de mayor desarrollo el cáncer es una de las enfermedades más prevalentes y de mayor mortalidad. Lo mismo cuando ustedes ven la mortalidad de cáncer por 100.000 habitantes según el tipo de cáncer, no son los mismos en los distintos lugares. En Chile tenemos el cáncer de próstata, 51% de mayor a menor, el cáncer de mama, 40,9%, el cáncer de estómago, 20,7%, el cáncer de estómago, 17%, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón. O sea, hay una distribución desigual en los cánceres y por lo tanto tenemos que ver cuál es la conducta que tiene que asumir el país en su globalidad. Esto es lo mismo, pero visto con números. El cáncer de próstata es bastante prevalente en países como Brasil y países como Chile, Argentina, y está muy ligado a la mayor expectativa de vida, a la mayor longevidad. El cáncer de mama sigue siendo el segundo cáncer en prevalencia y también en mortalidad, perdón, en incidencia y mortalidad. Y lo mismo el cáncer de colon, que es el que está subiendo más rápido. Y los otros cánceres que están ligados más bien a la pobreza, que es el cáncer de estómago, de pulmón, cervical. Y el de vesícula, que fue un cáncer que es muy particular de Chile y de otros países cuya patogenia está siendo discutida intensamente en el mundo. Se supone que puede ser ligado a la dieta. Se decía que los porotos tenían que ver con el cáncer de vejiga, de vesícula biliar, perdón, o también la presencia de la fiebre tifoidea. Ustedes ven la diferencia entre cáncer de vesícula entre Argentina, Brasil y Colombia y Chile. Chile tiene 9,3, mientras los otros tienen 2 o menos de 2. Bastante notoria la diferencia. El ingreso per cápita corre paralelo también al nivel de control del cáncer. En el Reino Unido, que es el que está arriba,
el nivel de gasto per cápita en dólares es bastante mayor que el que podemos tener nosotros. La tendencia al cáncer va a ser de que va a seguir aumentando, por eso tenemos que preocuparnos de hacer un mayor esfuerzo por tener nuestro sistema de salud orientado, y por eso nos preocupamos de ver qué pasaba con el cáncer en el problema de la pandemia. Este es parte de otro estudio que hicimos con la gente de Harvard, en la cual íbamos, ¿no es cierto?, en un problema de GES, los casos diagnosticados por GES, y era un cierto nivel estandarizado de alrededor de 1.400 casos por cáncer por año, y caen bruscamente en el año 2020 y recién se empiezan a recuperar en el 2021. ¿Qué fue esto? Esto fue el efecto del bloqueo prácticamente en el acceso al cáncer, perdón, al diagnóstico en personas cubiertas por el GES. Aquí está el mismo concepto, en el cual se observa primero la caída y después el aumento. Ahora que ya la pandemia ha empezado a disminuir o a agotar los susceptibles, aumenta el número de casos que están de alguna manera abarrotando los servicios, y esperamos que en el 2025, 2026, 2030 la curva siga el curso normal que tenía antes. Bueno, debido al COVID el diagnóstico se reduce en un 14% y ahora está aumentando después, pero en etapas más tardías. El aumento en los próximos 2 años va a ser de 7.000 muertes en relación a lo que había antes por esta mayor lentitud en el diagnóstico, ¿no es cierto?, retardo asociado al COVID. O sea, el COVID no solamente causa muertes propias, sino que muertes por otras causas. Les voy a hablar brevemente de qué es lo que se hizo en el Sotero del Río como un experimento de alianza público-privada. Se transformó el servicio de cáncer del Sotero del Río en un servicio clínico con formación de capital humano, con investigación y con vinculación con el medio, vale decir, presencia de la población, de los líderes poblacionales en la capacitación y en el diagnóstico temprano de cáncer. Esta fue la réplica. Esto fue una donación de uno de los, ¿cómo le llaman a las personas ricas? Los tremendamente ricos. Tienen un nombre las personas que tienen, bueno, donaron $1.000.000. Con eso se hizo este centro oncológico que está situado en la entrada del Hospital Sotero del Río. Y se produjo este fenómeno de que en el cáncer de mama, el cáncer, la sobrevivencia y la efectividad de los tratamientos se igualaron entre el hospital público y la Universidad Católica. El personal se estableció un curso de oncología básica para los profesionales de salud en atención primaria, un curso que pretendemos de alguna manera desde nuestro grupo establecer como una especie de curso autoadministrable en Internet, y también una enfermería de práctica avanzada, que significa entregar a los otros profesionales, ¿no?, que la quimioterapia no sea un privilegio solamente de los médicos, sino que también pueda ser hecha por enfermeras debidamente supervisadas por los médicos tratantes, porque al igual que ocurrió con el parto, con las matronas, al igual que ocurrió con el tratamiento de la emergencia respiratoria con los kinesiólogos, al igual que ocurrió con las otras enfermedades, el personal de salud puede recibir delegación de funciones para poder ir mejorando la cobertura. Y esto es una realidad a la cual los médicos nos hemos opuesto en ciertos periodos de la vida, pero que hoy día es perfectamente claro de que no hace falta ser médico para ser un buen tratante en algunas cosas específicas bien aprendidas. La delegación de funciones en el caso materno-infantil fue probablemente una de las causas principales por la cual se logró el éxito de la caída de la mortalidad materna y la mortalidad infantil. La planificación familiar no la hacen solo los médicos, la hacen los médicos, las matronas y a veces hasta la automedicación. Lo mismo con los tratamientos menores de la diarrea, de las infecciones menores, pueden ser tratadas por personal capacitado, incluso en las zonas rurales por personal auxiliar TENS.
El magíster en enfermería de práctica avanzada es el que está, al que me refería. Enfermeras que van a estar capacitadas para poder hacer tratamiento supervisado. Bueno, en muchas regiones se ha intentado replicar este fenómeno porque todavía no existía la nacional de cáncer. Se consiguió establecer la Ley Nacional de Cáncer con un consejo asesor en materias de cáncer que está compuesto por sociedades científicas, facultades de medicina, divisiones del departamento y las fundaciones. Esta es una cosa muy larga, pero en las distintas etapas de desarrollo del cáncer de izquierda a derecha, ustedes ven que hay una etapa de promoción y prevención, prevención primaria, tamizaje que es una prevención secundaria, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación, el alivio del dolor y el seguimiento. Después pueden ver cada uno de los detalles. Esto ya lo vimos. Hemos hecho también en paralelo, no quiero autoasignarme mucha prevalencia o importancia en esto, pero no cabe duda que para poder impulsar una estrategia frente a una enfermedad tan seria como es el cáncer, hay que movilizar a la comunidad, hay que hacer seminarios, hay que hacer publicidad, hay que crear grupos, hay que crear comunidades que se interesen por el cáncer de una manera efectiva. Y esto lo hemos hecho con nuestras fundaciones y con el apoyo de distintas entidades, ya sea entidades universitarias como la Escuela de Harvard, la Escuela del King's College de Londres y la Unión Internacional contra el Cáncer, y nuestras fundaciones y el aporte de entidades financieras. Los 5 puntos, ¿no es cierto?, que tenían el Plan Nacional que se lanzaron junto con la ley: formar más especialistas, crear centros de alta complejidad, establecer el registro nacional, establecer la complejidad, la Comisión Nacional y un Fondo Nacional de Cáncer para la investigación y el desarrollo. También hubo presión social. Fue una marcha no tan grande como la de Ricardo Soto, ni como la del 25 de octubre del 2018, fue, 19, pero se juntaron 2.000 personas que marcharon pidiendo una ley nacional de cáncer. Y esto recibió finalmente una ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso en Valparaíso, tanto por la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y la principal energía, digamos, la proveyó la senadora Goich en ese tiempo. Y tuvimos una hermosa ceremonia de promulgación de la ley en La Moneda con la con la presencia de prácticamente todas las autoridades involucradas. Esta es la ley bien bonita, interesante. Léansela porque está redactada en un tono de la salud pública tradicional y fue una buena oportunidad para restablecer los pilares de la salud pública, que son el diagnóstico temprano, la participación de la comunidad, la continuidad de las políticas, la solidaridad, etcétera. Todos los principios clásicos que hoy día se están discutiendo para la seguridad social y para la reforma de la salud, que son tan importantes. Bueno, la ley busca establecer un marco normativo, ¿no es cierto?, para planificación y desarrollo, ejecución de políticas públicas. Los principios que inspiran esta cooperación, esta ley, ¿no es cierto?, que sea intersectorial, que sea interinstitucional y que proteja los datos personales. Esos son un detalle. La Comisión Nacional del Cáncer se constituyó en el mes de diciembre del año pasado, en el ministro París todavía, y hay personas que ustedes pueden ver aquí: el doctor Marcelo Veloso, que es presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía; el doctor Roberto Rosso, de la Sociedad Chilena de Radioterapia; la señora Olga Barahona, que es Sociedad Chilena de Enfermería Oncológica; el doctor Juan Carlos Roa, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica. Hay 3 representantes de escuelas de medicina: uno de Santiago, que es el doctor Nervi; otro de Antofagasta, que es la doctora Stay; y otra de Concepción, que es la doctora Ana María Morán. Y de las fundaciones, el señor Jorge Fernández, de San Fernando; la señora Beatriz Troncoso, de la Fundación de Oncomamá. Es impresionante cómo las mujeres, madres de niños que han tenido cáncer o que tienen cáncer, empujan el carro con una gran energía, y el infrascrito que les habla, que está ahí tirando pinta.
Bueno, que las funciones de la comisión no se las voy a detallar para no latearlos más, que ya llevamos una hora, poco menos. Tiene la misión de asesorar al Ministerio de Salud en la definición de las políticas, en la elaboración de las normas, en los planes, tiene que apoyar en la implementación del Plan Nacional. En fin, es como una entidad que tiene que vigilar que se cumpla lo que se ofrece. En algún sentido, representar a estos tres estamentos que son la comunidad, la universidad y la sociedad científica. La colaboración público-privada es posible aquí para la construcción de centros de alto nivel que pueden de alguna manera conseguir financiamiento para la ejecución de estas políticas de la red oncológica nacional. La brecha que tenemos en este momento y que es importante de alguna manera tenerla consciente, tenemos los peores factores de riesgo, tenemos pobre capital humano, voy a mostrarles algo, la infraestructura es bastante... El único instituto dedicado al cáncer exclusivamente es el de Santiago, que está situado en un hospital que tiene más de 100 años, que se ha derrumbado varias veces con los terremotos y que es realmente una vergüenza que no exista un centro oncológico de buena calidad para por lo menos enfrentar los casos más graves. Afortunadamente ya se acordó la planificación del nuevo hospital oncológico en la región metropolitana, pero tendrán que haber institutos oncológicos prácticamente en todos los países, perdón, en todas las regiones de primer nivel como Valparaíso, como Concepción, como Temuco, etc. La estrategia ha sido pobre también porque el diagnóstico ha sido tardío, había un déficit de screening y de diagnóstico, se hace solamente en la atención secundaria, hay poca información, falta un registro y las guías no son suficientes. Y la investigación y la innovación es bastante pobre también. El documento este que les mostraba del ICCI y de la UICC con Harvard hace 9 recomendaciones. Reestructurar la provisión de servicios, mejorar el acceso a la atención en las regiones, hacer un análisis económico con el objeto de lograr una eficiencia, regular mejor. En el cáncer, así como hay mucha gente angustiada por el peligro de muerte, hay mucha gente que estafa y aprovecha esta situación y hay un sobregasto de bolsillo, hay gente que vende la casa para tratar de salvar a una persona con un medicamento equivocado. Viene bastante dramático el tema. Y se promueve, ¿no es cierto?, según estas recomendaciones, establecer de una vez por todas el registro nacional, establecer una agencia de cáncer independiente que supervise el proyecto, que sea una agencia pública, fortalecer la prevención y la atención primaria de salud en cáncer y que no obviamente que aumenten los recursos. En suma, para terminar, les diré que el cáncer es la primera causa de muerte en Chile, crece con el envejecimiento, no lo estamos haciendo bien, compromete a toda la sociedad. Recién hemos adoptado una estrategia que tiene el mérito de ser de abajo hacia arriba, de bottom up, como dicen los gringos, y que es la manera de hacer una construcción de una política que nace de las personas, de las comunidades, de la atención primaria y que empuja hacia arriba para lograr una ley, fondos, estructuras y que de alguna manera implican una necesaria movilización y un mejor abordaje del tema. Eso es lo que tenía preparado. Acepto preguntas que no sean muy difíciles. Gracias, Dagoberto, gracias, Silvia. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante la presentación, muchos contenidos. Eh, el documento al que hacía mención Jorge recién lo envió y seguramente nosotros se lo vamos a enviar a través del Colegio Médico para que se pueda leer porque tiene mucha información y da cuenta en gran parte de algunos temas que Jorge abordó. Se abre el espacio para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna consulta, yo voy a tratar de cambiar mi pantalla para poder ver la pantalla completa y saber si es que alguien está levantando la mano. En este momento no puedo mirar si es que alguien está levantando la mano.
para dejar de compartir. Eso. Ahí ya puedo empezar a ver si es que alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario sobre la presentación. Están, me dijeron que básicamente son gente joven. Gente joven que de alguna manera se puede motivar por ahí, ahí entramos ya, pantalla completa. A motivar por este tema. Yo les quería decir de que es perfectamente posible pensar en una actividad solidaria, así como han habido techos para Chile, trabajos de verano, los alumnos de medicina y enfermería salen ahí a aprender de lo que es la realidad comunitaria. Desde la atención primaria yo tengo la idea que se puede hacer perfectamente una especie de voluntariado para la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer. Hay 5 o 4 eh, síntomas y signos que pueden de alguna manera ser premonitores de cáncer. Por de pronto la aparición de algún tumor visible en alguna parte del cuerpo, sobre todo en la piel, ¿no es cierto? O un ganglio en el cuello, es decir, la aparición de un tumor visible a ojo desnudo. En segundo lugar, un sangramiento inusual por cualquiera de los orificios naturales, por gastrointestinales, ginecológicos, etcétera, o urinarios. Ese es otro síntoma que tenemos. La baja de peso acelerada, ¿no es cierto? Y la evidencia, ¿no es cierto?, de que hay algún otro síntoma que no es inhabitual. Es perfectamente posible conversar y con las comunidades y decirle, mire, si aparecen cualquiera de estos síntomas, usted preocúpese y vaya a consultar. El sangramiento rectal, el sangramiento inusual en una persona, una mujer que ha tenido ya su menopausia. En fin, hay una serie de elementos de signos y síntomas relativamente sencillos que pueden ser el instrumental con el cual la persona joven, puede, el profesional, el estudiante de enfermería, de medicina, de cualquier especialidad de la ciencia de la salud, puede enseñarnos, ¿cierto?, a oportunamente chequearlo y también a todas las fases de la prevención, el antitabaquismo, el bajar de peso, la dieta adecuada y el ejercicio. Esos son las 4 o 5 mensajes que pueden ser perfectamente acogidos por gente voluntaria que vaya a juntarse con las comunidades en su lugar habitacional, digamos. Esa sería una recomendación que a mí me gustaría que la tuvieran presente y que hicieran algún esfuerzo por desarrollarlo. Jorge, una consulta, me tocó hace un tiempo hacer una revisión de varios problemas de salud. Me encontré que el cáncer de próstata eh, termina muchas veces siendo diagnosticado post-mortem. Sí, Es decir, no es un cáncer al parecer muy agresivo ni que mata a mucha gente, sino sí, que muchas veces cursa en un periodo relativamente largo y casi asintomático. así es, Y muchas veces los hombres se mueren de cualquier otra cosa. Y exacto. cuando se hace un análisis de autopsia, ahí recién se encuentran. Sí. Eso es tan así porque me llama la atención, tú dijiste que una de las principales causas de muerte en Chile es precisamente el cáncer de próstata. No, no, ahí era la mortalidad finalmente corregida. Pero la verdad es que el cáncer de próstata aparece prácticamente en casi el 90% de las personas una vez que terminan su vida, pero no a todos le provocó la muerte, digamos. Esa es no, los cánceres más mortales, que depende del número también. ¿Ah? Ahí hay un dato que afinar para poder, como dices tú, responder a esta pregunta, aparente contradicción. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Está Andrea preparado Villera, para algo dijo, algo así como fortalecer la APS, entiendo, o pusiste APS? HPS, APS. APS. Claro que ahí es donde se juegan el comienzo y el final de muchas de las batallas.
La batalla, ¿cómo le llaman? La madre de todas las... Ahí está, si no tenemos un buen desarrollo ahí, siempre vamos a agarrar el problema más tarde y mal. Llegan los casos, en cambio, la Papa Nicolau, mujeres de barrios de alto nivel de ingreso, se hacen hasta 2 al año, 1 al año, y en niveles de pobre ingreso una vez cada, o 2 o 3 veces en la vida. Entonces la probabilidad de que un cáncer de cuello florezca en Barnechea o en Vitacura es 20 veces más bajo en esa comuna que en una comuna pobre como Puchuncaví. En el caso del Registro Nacional del Cáncer, se considera, por ejemplo, que las acciones que se hagan en el sector privado sean también consideradas. Te pregunto precisamente por el cáncer, por el Papa Nicolau, porque muchas veces uno dice, las mujeres no se han hecho el Papa Nicolau, pero hay muchas que solo hacen en el sector privado, pero no son informadas. Claro. Bueno, ahí en el registro, por lo menos de la mortalidad y de las acciones preventivas, tiene que estar, ser universalizado y extendido. Entonces hay que establecer un mecanismo para poder, que no sean puros estudios particulares y ocasionales. Ahí Dora levanta la mano. Sí, Sí, Dora. sí, es que por todo esto que se ha comentado, y por lo mismo que usted acaba de mencionar, tiene mucho que ver cómo se financia el sistema de salud que atiende a los pacientes que deben ser atendidos en la APS, ¿cierto? Haciendo lo que usted decía, todo lo que es la prevención, la educación, el diagnóstico precoz y después derivados a la atención secundaria para los otros procedimientos que vienen en la atención del cáncer. Eso, sí, ¿qué opina usted respecto a eso? O sea, la importancia de cómo se financia un sistema que permita cubrir las necesidades en salud tan importantes que tienen tanto impacto como el cáncer. Bueno, ahí lo que se está proponiendo ahora es que cada vez de tener una posibilidad de que se incrementen los recursos, pero que no se malgasten, digamos, que sea un gasto bien orientado, bien dirigido, con costo efectividad. Por eso es que es importante incorporar estos sistemas de evaluación de cuánto impacto estoy consiguiendo y que no se me vaya en acciones improductivas. Desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto?, vamos a seguir siempre levantando la mano para pedir más recursos. Pero lo sano es, como anotaba Dagoberto, es saber en qué te vas a gastar la plata. Por eso, a pesar de que aparece como medio antiguo, digamos, ligar el dinero al objetivo. No a un gasto general, no decir más plata porque estamos pobres, porque si no está ligado a un objetivo específico. Por eso que hay que capacitar mejor a los personales de atención primaria, que no cualquier persona ejecute uso de instrumentos o de medicamentos caros, y que sepa más o menos tomar decisiones para que el gasto sea costo efectivo. Eso yo creo que aparece como muy frío, pero es una manera de justificar la mayor cantidad de recursos. Por supuesto que en infraestructura, en equipamiento, ahí siempre vamos a ir pisándonos los talones, pero solidarizar más a través de impuestos o a través de la cotización universal es un tema que se va a seguir discutiendo, pero que ojalá se resuelva. No, llevamos 30 años, 40 años discutiendo las mismas cosas y no hemos logrado avanzar mucho en ese sentido. Hemos aumentado el dinero, sí, pero todavía hay, según los ministros de Hacienda, un gasto y poco, poco objetivado, digamos. Ok, muchas gracias, Jorge. Muy interesante lo que hemos conversado sobre el cáncer. Dora, te quería contar algo más. Yo quería hacer una pregunta, si se puede. Sí, doctor Paz. Sí, gracias. Bueno, agradecerle la charla al doctor Jiménez, estuvo muy interesante y motivadora.
Quería preguntarle si es que existen exámenes o marcadores precoces para el cáncer de vesícula o estómago, considerando que en Chile tiene alta prevalencia, así como existe, por ejemplo, en el de mama o en el de cáncer cervicuterino, donde existen exámenes que se realizan en forma rutinaria. Eh, y en ese sentido yo soy pediatra, así que existen en la pediatría calendarios de controles que se realizan a cierta edad, sí que existe como un calendario para la detección precoz de todos estos tipos de cáncer en las personas a partir de cierta edad. em, Donde consideren, por ejemplo, bueno, Papa Nicolau, la mamografía habitualmente, pero específicamente en el cáncer de estómago y en el de vesícula, así que existirían marcadores que deberían hacerse y recomendaciones a cierta edad para hacer un diagnóstico precoz. Eso. En el estómago hay un doblete. Se supone que lamentablemente la prevalencia de infección por Helicobacter pylori, que es el principal agente que se asocia al cáncer de estómago, llega a más del 70-80%, o sea, no discrimina. Pero y es la endoscopía gástrica. Pero la endoscopía gástrica no se le puede hacer a todas las personas que llegan a una edad porque no alcanzamos. Es un procedimiento que tiene su costo. En un sistema privado cuesta 300-400 mil pesos, creo, hacerse una endoscopía gástrica. Por lo tanto, hacerlo masivamente requiere una capacitación de personal intensivo dedicado a eso. En Estados Unidos y en otras partes hay enfermeras que las hacen, por lo cual aumenta la frecuencia y se puede hacer. Entonces, para cáncer de estómago, el Helicobacter está presente en una proporción muy alta y es necesario hacer endoscopía, pero también hay dos o tres indicadores que están dando vuelta que están en proceso de ser validados. Un doctor Alejandro Corbalán de nuestro hospital de la Católica está haciendo unos ensayos, pero todavía no es tan fácil de hacer como el antígeno, el anticuerpo para el papiloma virus, por ejemplo, que es mucho más certero que el Papa Nicolau, que, como tú sabes, tiene todo un proceso de búsqueda de las células, de mirar las células en un microscopio o con algún sistema automático que lo haga más fácil de masificar. Por lo tanto, ahí deberíamos ir para el cáncer cervicuterino a la detección del papiloma virus, pero además estamos vacunando. O sea que ya vamos a tener teóricamente resuelto el problema. Y en el otro cáncer de vesícula biliar, ahí no hay el indicador que se está usando es una ecotomografía abdominal para ver si hay o no hay cálculos biliares, lo cual es bastante grueso, digamos. Es como mirar un poco, ver si, porque se supone que la irritación que provoca la inflamación que lleva al cáncer de la vesícula biliar es provocado por el roce de la piedra, digamos, vesicular en la mujer. Básicamente en la mujer y en el hombre también existe. Entonces todavía no hemos llegado a un indicador, un biomarcador, que sería el ideal. Eso sería el ideal, que en un cierto momento a ti te hicieran toda esa lista, como tú dices. Yo también fui pediatra 30 años, llevo 50 años de médico, 52. Y teníamos nuestro calendario, eso se sabía, y las mamás sabían cuándo exigirlo, cuándo pedirlo. Y eso ayudó mucho. O sea, esa planificación de la atención, del control es importante. Lamentablemente los adultos son más difíciles de agarrar y de que cumplan un plan mínimo de control de peso, ahora se está haciendo el colesterol, el HDL, el perfil bioquímico, y ha ido bajando de costo, ¿no es cierto? Vale, no sé, 4.000 pesos, 3.000 pesos. Mi hijo me contaba que ahora te lo puedes hacer también en las farmacias ahumadas con un pinchazo de dedo. Bueno, ahí, digamos, por ahí se ha ido masificando con razones técnicas y razones comerciales, pero ahí nos toca avanzar mucho. Falta.
De acuerdo, muchas gracias. Y mencionó que en el cáncer vesicular los porotos tenían alguna, y se estaba pensando. Esa fue una teoría que de los años 60. Pero la verdad es que después se fue para el lado de las piedras, de la colitiase, y después de eso se fue para el lado de la inflamación, ¿no es cierto?, por fiebre tifoidea. Eso es lo que se supone, porque el cáncer de vesícula ha ido bajando sin que se haya realizado una campaña muy grande, salvo la colecistectomía, que prácticamente ya casi todas las mujeres mayores de 35 años en Chile le han sacado la vesícula. Muchas gracias, doctor. Ya dentro del gesto, sí. Gracias. Doctora Silva. Doctor, nosotros contamos con unos libros que nos regala la editorial universitaria de la Universidad de Valparaíso, que en parte nos patrocina. Y tenemos un libro para usted que yo creo que le va a gustar, por lo que habíamos conversado al comienzo de nuestro encuentro, y que se llama Democracia, de Agustín Esquella. Ah, qué bueno. Sí, Se lo claro. vamos a hacer llegar, ¿ya? Ya, gracias. A su Muchas dirección. gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Para nosotros ha sido realmente una tarde muy, 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 muy enriquecedora. Y ha sido Ahora que se metan y se vuelvan partidarios por lo menos de estarse informando y mejorar, porque de eso nos hace falta. Sí, bueno, ese libro que usted hizo llegar, en ese sentido nos va... Va a estar en un sitio web. Ya, sí. Oiga, doctor, bueno, darle las gracias y dejar a todos los alumnos invitados para la sexta clase. La sexta clase es Adicciones, una mirada desde la sociología, del señor Carlos Raves. Va a ser el 12 de agosto. Él es sociólogo y también es integrante de nuestro departamento. Así que todos invitados. Y ahora que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Muchas gracias. De la lluvia. Exacto. Muchas gracias, Jorge. Gusto haber conversado contigo. Sí, un placer. Que Chao, estés muy chao. bien. Chao.